y bienvenidas a la Casa del Caballero Bonal, a la Casa de las Letras, de la poesía, a la casa de todos los lectores y lectoras que se acercan pues, con ganas y con alegría, porque nos gusta decir que nos acercamos a la poesía con alegría, no solamente con ganas de aprender, sino también con ese gozo que da la palabra. Somos pocos pero valientes. Es verdad que hace mucha calor y nos vamos a plantear hacer de otra manera a partir del año que viene, el mes de junio, porque el mes de junio cada vez es más caluroso. Antes era un mes de primavera, pero ahora es un mes de verano. Con lo cual tendremos que retocar nuestro programa el año que viene. Pero bueno, también es cierto que como grabamos nuestras actividades, nuestras presentaciones, hay muchas personas que desde sus casas, con el aire acondicionado y una cervecita, lo verán a partir de mañana, así que, bueno, ahí estamos. Hoy íbamos a tener el placer y el gusto de volver a recibir a nuestra amiga María Regla Prieto, que como saben ustedes es una poeta y sobre todo novelista, narradora de Sanlúcar de Barrameda, a la que le tenemos un especial cariño y que suele estar en nuestras actividades, pero coincidía con una actividad en Sanlúcar y no ha podido al final pues, estar en los dos sitios, y nos ha mandado la presentación de nuestra querida amiga Rosario Guarino Ortega, a la que tenemos mucho aprecio, tanto María Regla como yo, y más todavía desde que tuvimos la suerte de coincidir en Murcia, invitadas por ella, en una serie de actividades en las que no solamente disfrutamos de la poesía y disfrutamos también del conocimiento de poetas de aquella zona, sino que disfrutamos de una ciudad que yo solamente había ido de paso y que me pareció una cosa fuera de lo común. Uno de los lugares más bonitos donde yo he estado, donde mejor he comido, donde más me he reído y donde conocí esa catedral preciosa con una serie de secretos. Si alguno de ustedes no conoce Murcia, es una de las grandes desconocidas, creo yo, de España. Hay que ir a Murcia, hay que ir a Murcia. Yo sé que es complicado llegar, que el tren tarda bastante, pero pues nada, nos apuntamos, hacemos una gira porque de verdad que merece la pena. Yo disfruté esos días. María Regla y yo, cada vez que nos encontramos, comentamos los días de Murcia con un gusto, con un gozo, de verdad. Así que muchas gracias, Charo, Rosario, por habernos también enseñado esa ciudad y hacer posible ese descubrimiento. Y ahora voy a leer la presentación tan bonita que le ha hecho María Regla Prieto. Dice así María Regla. Charo Guarino Ortega es una mujer muy especial. Es dulce, de una serenidad y un sentido común que desarman. Una amiga leal, una hija amorosa, que ha cuidado con devoción a sus padres y también es una madre coraje. Le encantan las flores, las aves y los gatos. Ahí coincidimos, ¿eh? Sobre todo los gatos. Convive con su hija y con dos agapornis, a los que dejan volar libres en casa de vez en cuando. Y en su pequeño balcón y en los alféizares de sus ventanas tiene todas las plantas que puede. Geranios, rosas, jazmines, sus preferidos. Y un buen número de suculentas y cactus que le regalan sus flores tan exquisitas como efímeras. Sin embargo, le gustan especialmente los paisajes desérticos. Tiene, según sus palabras, la suerte de vivir en un lugar donde por la noche solo oye el canto de los ruiseñores. La visitan una abubilla y un cernícalo. Este último sospecha ella que con la intención de comerse a sus agapornis al primer descuido. Los gatos, 4, los tiene su padre y le hacen compañía desde que murió su madre hace 3 años, pero Charo se ocupa de ellos. Le apasiona aprender y cree que los mejores medios para ellos son viajar, leer y visitar museos. Creo que no tenemos nada en contra de esa idea. Acaba de llegar de Estambul, un lugar al que dice que le gustaría volver. Hacemos una gira también a Estambul, por favor. La ciudad más bonita del mundo. Por lo menos a mí me lo parece. Ya me he perdido, ¿eh? He dicho Estambul y ya me he perdido.
Otros lugares que le fascinan son Italia en general y en concreto ciudades como Roma o Nápoles, por delante de Florencia, en la que vivió 3 meses hace 25 años. Le encanta madrugar en verano para ver la salida del sol a orillas del mar, pero tiende a ser trasnochadora y le gusta leer hasta tarde. Le relaja fregar los platos y hacer crochet. Fregar los platos como Agatha Christie. No saben ustedes, ¿verdad? Que Agatha Christie fregaba los platos para que le salieran las ideas. Y también le gusta coser y bordar, pero odia limpiar los cristales y planchar. En cuanto a la gastronomía, le gusta probar lo típico de cada lugar al que viaja, y comer le parece un gran placer, pero disfruta también con una simple tortilla poco hecha. Le encantan los caracoles y la oreja de cerdo. Es más de cerveza que de vino. Y dice Regli, esperemos que después de su visita incluya entre sus vinos preferidos el jerez y la manzanilla. Yo creo que sí. Además, Charo Guarino tiene un currículum espectacular. Solo daré unas pinceladas de este. Es doctora en Filología Clásica, profesora de la Universidad de Murcia y presidenta de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Murcia. Políglota, habla 6 idiomas, es una... ¿6? A ver, no está mal. Es una auténtica humanista que ha publicado muchísimos trabajos sobre su especialidad, en los que sus lectores ya desde sus inicios han podido disfrutar de su sabiduría académica y de su delicada mirada poética. Pues Charo, ella misma, sin esforzarse, es pura poesía. Tiene una mirada sosegada y lírica arraigada en su ser, lo que imprime belleza y un especial carácter a todo lo que hace, escribe y fotografía. Pues nuestra autora es también una excelente fotógrafa, que nos hace disfrutar con su especial manera de mirar las cosas más sencillas, desde una minúscula y olvidada flor en un prado a unos espectaculares paisajes donde los pequeños detalles son lo verdaderamente importante, sin olvidar los retratos a los que otorga un encanto sin igual. De su faceta investigadora resaltaremos sus estancias en las universidades de Granada, Heidelberg, Florencia, Londres y Cornell University de Ítaca, si creo que se dice Ítaca, allí se dice Ítaca también. Sí. He acertado el inglés. De Ítaca, Nueva York, porque yo soy políglota, pero el inglés... yo soy poco políglota. Un poco. Pero Charo también es una activista cultural y ha sido coordinadora del aula Palabra y Pensamiento dentro del Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación de la Universidad de Murcia, donde ha dirigido las citas en el Museo de la UMU, las lecturas clásicas y el Rincón de Babel. Es creadora y coordinadora del recital anual Pasado Continuo en la UMU desde 2015 y también es jurado de premios literarios. Escribe en numerosas revistas literarias, es coordinadora del Club de Lectura Delta de la Biblioteca Regional de Murcia y ha sido comisaria de varias exposiciones. En el género narrativo ha escrito A la intemperie, Diario de Agosto, 2021, y también Vuelo de Palabras, 2022, un ensayo sobre etimologías en colaboración con el diseñador gráfico José Luis Montero. Se ha ocupado además de la coordinación... ¿Por qué está aquí? Ahí está, José Luis Montero. Se ha ocupado además de la coordinación y edición de la antología poética En el nombre de Ovidio, de 2020, y Besos para Catulo, Besos para Catulo, 90, creo que lo voy a decir mal, 171 versiones del Carmen V de Catulo de 2024, en la que, dice Regli, ha tenido ella el honor de participar, pero además yo también, o sea, hemos tenido Regli, que no está, y yo, el honor de participar en este preciosísimo libro de variaciones de ese poema de Catulo, el de los besos, que todo el mundo tiene en la mente cuando hablamos de Catulo. De su pluma han salido también los poemarios Palimpsesto Azul, en 2014, cuyo título es Toda una declaración de intenciones. Un palimpsesto, para quien no lo sepa, yo sé que todos lo saben, pero es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. En este libro de poemas, los versos reflejan una catarsis amorosa, un testimonio amargo pero también gozoso,
en los que junto a la nostalgia laten la esperanza y el optimismo. Nos encontramos pues ante una inveterada costumbre elegíaca, la de alegrarse en el gozo por el amor correspondido y también la de dolerse por el desgarro del desamor. Una costumbre elegíaca, como decía antes del paréntesis, bien alumbrada, bien tratada y bien servida. Su autora da muestra de un lenguaje preciso y precioso en esa exquisita colección de poemas. También Florida Belva, 2017, que fue premio del libro murciano de ese año, una colección de 22 poemas divididos en 2 bloques, acompañados por ilustraciones de Mari Carmen García. La obra ha sido descrita como un ramillete de flores poemas que despierta los sentidos y transporta al lector a un jardín azul de belleza y armonía, donde se enfatiza la armonía entre las palabras de Charo y los dibujos de Mari Carmen, creando un abrazo de belleza. Todo esto va entrecomillado, me imagino que porque es la crítica que le han hecho al libro. En los poemas de su siguiente poemario, Los márgenes del tiempo, 2019, es notoria la influencia del mundo grecolatino. En su poema se habla de cómo el tiempo afecta a la vida y a la memoria. El poeta latino Ovidio, en sus Metamorfosis, se refiere al tiempo como edax rerum, devorador de las cosas, lo que puede ser un reflejo de la temática del libro. Y el año pasado, 2024, fue especialmente fructífero para nuestra poeta, pues publicó 2 poemarios. La última primavera, que es esta aquí, una edición bilingüe en griego moderno y español, con traducción de Natasa Lambrou y prólogo de Dionisia García, Premio Nacional de la Crítica 2023. Y a Hombros de Gigante, este segundo, que ahora nos hablaré ya de esos 2 poemarios. Como son más recientes, dice Regli, me gustaría, Charo, que nos hablara de la génesis de los 2. Y dice, empecemos por la última primavera. Cuéntanos cómo nació este libro y cómo surgió la idea de publicarlo en edición bilingüe al griego moderno. Y me gustaría que leyeras algunos poemas. Esa invitación que te hace Regli te la hago yo extensible. ¿Lo he hecho bien? ¿He hecho bien de Regli? Perfecto. Más o menos. Muchísimas gracias. Ahora. Pues lo has hecho perfecto. Lo de políglota, bueno, entiendo varios idiomas, pero hablarlos no los hablo. O sea que con un par de ellos, el resto ya es demasiado. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por la presentación, por tan cariñosas palabras y efectivamente, como ha dicho, pues tuvimos la suerte de coincidir en Murcia hace ya pues 4 o 5 años. Y bueno, allí hicimos un recital también de Mircea a Gades, o de Gades a Mircea, ¿no? En el que las 3 participamos en el Museo Arqueológico de Murcia. Y bueno, estáis todos invitados, por supuesto, a venir. Murcia en septiembre y octubre, pues hay una feria del libro que cada vez está cobrando más importancia y también pues hay unas jornadas relativas a la cultura y al libro a finales de septiembre y bueno, es la feria de septiembre, en fin, es una época buena para visitar Murcia. Y para comer paparajote. Paparajote, sí. Bueno, aunque yo creo que la primavera es, porque el olor a azahar, que también, bueno, supongo que por aquí en muchos sitios, pero en Córdoba, en Sevilla, ¿no? Pero en Murcia es una maravilla. Bueno, pues en relación con el libro que me preguntabas, casualmente, tanto La última primavera, que aquí los tengo también, como Hombros de Gigantes, salieron el año pasado, aunque no fueron libros que escribí ese año, sino que, bueno, fueron el resultado, como suele ocurrir. Yo creo que aquí, por lo menos, hay un par de personas que escriben, que hemos estado hablando un poquito al principio, y pues a veces pues, la musa te visita a horas intempestivas, en momentos, otras veces pues te pilla con el bolígrafo en la mano, pero en fin, que es un trabajo, una labor que no es constante y que hay épocas más fructíferas, otras menos, pero el hecho de que el año pasado salieran a la luz 2 libros no quiere decir que los 2 estuvieran escritos íntegramente ese año, ni en el lapso de 3 meses entre uno y otro yo escribiera el segundo, sino que, bueno, es el resultado de un tiempo. Y bueno, precisamente la última primavera quise escribirlo y dedicárselo a mi madre,
porque había fallecido unos meses antes y a lo largo de los años de su enfermedad mi madre padeció de Alzheimer durante 10 años y luego, bueno, se nos marchó muy rápidamente por otro motivo, que en un mes se la llevó y fue muy inesperado y por tanto muy doloroso. También era muy dolorosa la constatación de su degradación, de cómo iba perdiendo la conciencia de sí misma, cómo nos iba, no olvidando, pero no reconociendo. Y bueno, muchos de los poemas que están aquí pues intentaban conjurar esas sensaciones dolorosas y reflejarlas también, para a veces enfrentarse a ellas y superarlas. Y el hecho de que esté traducido al griego moderno, pues también en este momento sufrí una especie de crisis creativa, o eso es lo que yo sentía, y esperaban algunos editores que entregase un material y yo no me veía en condiciones de enfrentarme a releer este poemario o darle forma definitiva. Y una amiga griega, Natasha Lambrou, traductora, por ejemplo, del poeta José María Álvarez, pues quedamos porque vino a doctorarse precisamente en la Universidad de Murcia. Ella es hispanista y entonces estuvimos comiendo y comentando estas cosas de la poesía y me animó a que lo tradujera. Nosotros teníamos, o también ella y yo, un proyecto de traducir una antología de poesía amorosa de la obra ya publicada por mí. Pero entonces, hablando de este tema, me dijo, ¿y por qué no traduces ese último poemario y ya lo sacas y seguramente te va a venir bien? Y bueno, pues eso, el resultado de esa conversación es este libro. Y luego, unos meses después, saqué este otro, A hombros de gigantes, que es una síntesis de muchos otros poemas que tengo de tema exclusivamente clásico, de referencia al mundo clásico, ya sean mitológicas o a la cultura grecolatina en general. Y este también, pues, bueno, lo saqué a la luz a instancias de mi tutor en la Universidad de Heidelberg, que has comentado antes, donde estuve durante, bueno, en dos o tres ocasiones mientras hacía mi tesis doctoral, hace ya unos cuantos años, y él me lo prologó. Y el prólogo de la última primavera es de Dionisia García, como bien has dicho, que además ayer depositó en la Caja de las Letras su legado poético. Un gran nombre de la poesía. Sí, y bueno, he tenido la suerte de que dos maestros, digamos, me prologaran, algo que no es muy habitual, ¿no? Pero bueno, pues estoy muy agradecida a ambos. Y bueno, leo algún poema, si te parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hoy hemos compartido en las redes un poema que ha tenido mucho éxito, que es el que, a ver si lo encuentro, termina como una madre. Ah. Sí, pues sí. ahora mismo no sé. Pero claro, es que no me acuerdo porque yo lo he... Ah, bueno, que es el primero, ¿no? Claro. La tierra ha completado. El primero. La tierra ha completado la vuelta al sol. Vale, pues entonces leo este en primer lugar. La tierra ha completado la vuelta al sol. Esto, bueno, perdonad que los poemas no se deben explicar y menos interrumpirlos, pero quería comentar que fue justo al año de haber fallecido mi madre. Por eso lo de la... Bueno, es bastante obvio por otra parte, no es nada metafórico, pero... La tierra ha completado la vuelta al sol desde aquel instante preciso en que se extinguió la luz de tus ojos y la última bocanada de aire se llevó tu aliento. Ahora eres rumor de mar dentro de mí, marejada que me agita en medio de un oleaje bravo, de tormenta amenazante, u ola que acaricia la orilla y deja en ella su encaje de espuma. Agua mansa que me acuna y me consuela, como una madre. Y quiero dedicarle a Manolo porque antes hemos estado hablando de Píndaro. Le he dicho, pues tengo un poema en el que comienzo con una cita de Píndaro, y es este. Se titula Sombra de un sueño y la cita es Esquias onar anthropos. En traducción al castellano, la sombra de un sueño es el hombre. Nunca te conocí y sin embargo he soñado contigo. Periplos compartidos en un tiempo remoto, con el agua salada del Egeo salpicando en el rostro. Nos deleitaba Homero,
a través de las voces infinitas de innúmeros aedos, pintando amaneceres dibujados por los dedos de rosa de la aurora, y mares tan variados en colores como el vino o los ojos de Atenea. Somos sombra de un sueño que la luz acentúa antes que la tiniebla se diluya. Este poemario pues, no es solamente un poemario en el que se llora la pérdida, sino en el que también se abraza la alegría de la vida. Y por eso los poemas no tienen título y tienen una estructura tripartita. Y hay una parte que se llama "Y sin embargo la vida". Y uno de los poemas de esa parte está dedicado a José Luis Montero, mi pareja, a quien antes se ha hecho alusión porque juntos hicimos un libro que me parece muy bonito, sobre todo por su aportación. Vuelo de palabras. Pero voy a leer, si lo encuentro por aquí, el poema que aparece en La última primavera. A ver. Tenía por aquí un índice. A ver. No aparece titulado en La última primavera, pero podría titularse Arte de amar, por ejemplo. Morricone y su música ponen banda sonora a la emoción que arrasa este corazón mío, propenso a desbordarse a la primera, que solo tiene ganas de volar invisible hasta tu encuentro, de colarse en tus ojos y a tu lado mirar sin que me adviertas esos atardeceres de soles desangrados, los bosques incendiados del ocaso, que ningún otro fuego, ni siquiera la pasión que me nace en las entrañas cada vez que me besas, pueden paramonar. Pero mejor que eso, tomo cuerpo y te abrazo, y dejo que me sientas, y te siento parte del universo. A fin de cuentas, nuestra esencia, efímera y mortal, epicúrea y estoica al mismo tiempo, trasciende las fronteras y pandemias, y nos invita a amar como Catulo invitaba a su lesbia, ajenos a rumores, atentos solamente a lo importante, a gozar de la vida intensamente, cosechando el momento irrepetible y único, ese instante que vale por miles y más miles y más cientos, incontables miríadas de ellos, que fueron y pasaron sin la pena o la gloria que cabe en la existencia. Antes de que los pasos, que ya no dejarán huella, recorran el camino tenebroso, hemos de caminar por muchas sendas, adornadas de verde, perfumadas de fragancias de flores, conocer muchos sitios, peregrinos ciudadanos del mundo, y sea luminaria de noches e intemperies la luz de las estrellas titilantes. Bueno, leo algunos más de... Sí, claro, tenéis que leernos algunos más. Vayamos conociendo... Quería enlazar a propósito de esto, si te parece, sí, con algún poema de A hombros de gigantes. Bueno, este de hecho enlaza de alguna manera, sí, porque aquí hay una tacatura, pero... referencias clásicas, por eso decía que solamente A hombros de gigantes tiene poemas de referencias clásicas, pero en el resto de mi poesía están omnipresentes. Incluso sin que yo sea consciente a veces hay referencias, porque bueno, creo que eso es en el pozo de cada poal, ¿no?, de su formación, pues ahí hay un trasfondo que surge. Bueno, pues hay un poema en el que en A hombros de gigantes recreo un mito que a mí me gusta mucho, que es el de Perséfone o Proserpina, que es la hija de Deméter, que desciende a los infiernos forzadamente porque es raptada por su tío Hades o Plutón en la mitología romana. La rapta mientras está recogiendo flores en un prado en la isla de Sicilia, y entonces de pronto se abre la tierra, aparece Hades con su tridente, su casco que le hace invisible, y se la lleva. Y bueno, durante el tiempo en que permanece en el infierno, su madre la busca por toda la tierra. Supongo que muchos de vosotros ya conocéis el mito, pero bueno, sintetizo.
Y entonces ella prueba un grano de granada en el inframundo y eso la obliga ya a permanecer allí. Y por otra parte, bueno, parece ser que Perséfone se enamora de su raptor y tampoco ella desea abandonarlo. Entonces, cuando Deméter descubre que su hija ha sido raptada por su hermano, pues entonces se pone en huelga y provoca una hambruna sobre toda la humanidad, y entonces tienen que remediarlo a toda costa, y se establece un pacto en el que Zeus interviene también. Zeus es hermano tanto de Hades como de Deméter, e interviene para que lleguen a un acuerdo, y el único acuerdo es salomónico, ¿no? La mitad del año lo pasará Perséfone en el inframundo y la mitad con su madre de nuevo en la tierra. Entonces los griegos explicaban así el ciclo continuo de las estaciones y cómo cuando la primavera empieza a alegrar el mundo con las flores y el tiempo favorable, pues es cuando Perséfone vuelve junto a su madre. Y cuando va de nuevo al inframundo, pues es el otoño y el invierno en la tierra. Pero claro, lo que es otoño aquí es primavera allá, porque Plutón está enamorado de su sobrina. Y entonces hay un poema que se llama Otoño, en el que le doy voz a Hades, Plutón, y es cuando recibe de vuelta a Perséfone. Dice: con temor de hombre mortal yo te he esperado, del retorno prometido recelando, torturado con la idea recurrente de un ocaso sin tus ojos ni tus labios. Y hete aquí que sin heraldo te me muestras, y a mi lado de súbito regresas, lozana y seductora, sonriente. Y otra vez es en mi reino primavera, y siembro con mi dicha mis dominios, y vuelven los milagros y las flores. Ven junto a mí, que tengo todo preparado, y el granado en sazón ya nos invita. Brindemos con el fruto de Dioniso, que en nuestro aniversario, vida mía, con un pacto perpetuo inmarcesible, en tu honor hoy gira el universo mundo. Hay que ver lo actuales que son los mitos en cualquier momento. Cómo volvemos otra vez a emocionarnos, a entenderlo y a sentirnos parte de esa historia. Universales. Tuvo aquí hace poco Isabel Rodríguez, sí, nos presentó el gran libro de los dioses y era una de los comentarios que se hicieron en el público, que tendrán los mitos que vuelven otra vez a enamorarnos y a hacernos sentir como si fuera algo que ha pasado hace 2 días. Claro, porque dan respuesta poética a todos los grandes interrogantes de la humanidad. Sobre este mismo mito que os decía, que bueno, es un mito que me gusta especialmente, ¿no? Por todo aquello que tiene que ver con traspasar fronteras, como es la del mundo de los vivos y el de los muertos, algo que solamente pueden hacer los héroes en la mitología clásica, y que casi siempre es con fines altruistas, pero en algunos casos el motivo es el amor, como Orfeo cuando desciende en busca de Eurídice, o en este caso, ¿no?, con el retorno reiterado de Perséfone. Entonces escribí otro poema, este se llamaba Otoño, y hay uno que se llama Equinoccio de Primavera, y este no es el propio Hades quien habla, sino digamos que es la voz del poeta que mira a el episodio, ¿no? Dice, tiene eso de clave un poco más humorística. El complaciente Hades, el primero de los muchos Rodríguez que en este mundo han sido, ha otorgado a Perséfone de nuevo vacaciones forzosas, qué remedio, y por salvar su ausencia se prepara un peppermint con soda mientras piensa: a fe que es mejor cosa el perder a la esposa por un tiempo que ganar a la suegra por un día. Él sabe en su omnisciencia que volverá a ofrecerle tentadora el grano carmesí que unió sus dos destinos con alevoso engaño, que llegarán las noches gélidas del invierno y con ellas la gracia de que sean otra vez ad aeternum en exclusiva suyos el calor de su cuerpo divino, su risa contagiosa y juguetona y el permanente enigma de su sexo, disuelto como absenta en su mirada.
Bueno, lo del peppermint con soda es porque el único desliz que parece ser que una vez que Hades consiguió el amor de Perséfone tuvo fue con la ninfa Minte, a la que a la vuelta pues pisoteó cruelmente Perséfone, y es la planta de la menta, ¿no? Que además cuando entierran los brotes vuelven a resurgir, de manera que es persistente, ¿no? Y bueno, pues Hades se consoló con Minte. Bueno, no sé. Sí, un poquito más. No, bueno, no sé si tiene el público alguna pregunta, también se puede. Yo te voy también sacando un poquito de información, porque ya que vienes desde Murcia, aunque sabemos que eres catalana de nacimiento, pero yo digo que eres murciana de corazón y que conoces muy bien aquel ambiente. A nosotros nos sorprende mucho la cantidad de poetas que hay en esa zona, y muy buenos poetas, mucha cantidad, y que además hay como cierta unión entre vosotros y se organizan actividades, no solamente en Murcia, también en Alicante, en Castellón, allí, en la zona. Por curiosidad, cuéntanos un poquito de tu relación con el grupo murciano actual. Sí, pues Para que nos entre más a la vez. Pues mira, allí en Murcia la verdad que sí se hacen muchísimas actividades de este tipo, poéticas. Bueno, hay una asociación y letrados que eran antiguos alumnos, ya siendo alumnos del grado en Lengua y Literatura Española, pues organizaron un fanzine que iban sacando cada año de forma totalmente gratuita, y ahora han celebrado el 20 aniversario. Cada año abren una convocatoria para que todo aquel que lo desee pues participe, y entonces de forma gratuita, como digo, pues publican ese fanzine, y luego van haciendo actividades también a lo largo del año. Y luego también tenemos a Alberto Caride, periodista también y licenciado, bueno, graduado en Lengua y Literatura Española, que organiza los lunes literarios. Los lunes literarios que organiza desde 2012, creo, sí, en el Café Zalacaín, un café que de momento está cerrado, pero que pronto se va a volver a abrir, y ahora últimamente se celebra en el Sur, otro café literario. Bueno, todos los lunes, salvo me parece que julio y agosto, el resto del año, cada lunes es menos lunes, gracias a la poesía y a Zalacaín y sobre todo a Alberto Caride. Y ha creado un ambiente muy bonito, y la verdad que nos ha dado a conocer a muchos poetas de otra tierra, de otros lugares, y también nos da voz allí a los poetas. Luego también dentro de la universidad, en el vicerrectorado de Cultura, yo tengo, bueno, hay un aula de poesía que dirige una persona de allí del servicio, pero yo también dirijo muchas veces en colaboración con ella, otras no, un aula de palabra y pensamiento, donde también damos voz a poetas y a escritores de otros lugares. Y, en fin, hay muchísimas actividades. Sí, me da cuenta eso de que hay quizá una efervescencia que en otros lugares no se da. Sí. Pasa que hay poca comunicación entre aquella zona, ya no solamente por el tren que nos tiene frito, que tarda mucho en llegar, sino que hay poca comunicación entre lo que se hace, por ejemplo, en esta zona de Andalucía, en Sevilla, Huelva, Cádiz, con la zona más de Levante. Y es una pena, porque yo creo que hay mucho en común. Hay mucho en común, aunque nosotros somos atlánticos y vosotros sois mediterráneos, pero hay una comunidad de modos e incluso de temas que yo he hecho en falta que haya ese contacto. Sí, la verdad que sí. Con Almería tenemos bastante relación, Claro. Por ejemplo, aunque estamos próximos, pero las comunicaciones también son complicadas. Sí. Pero bueno, me imagino que con Granada también, ¿no? Menos, pero... Tú también tienes bastante relación con Granada, ¿no? Por familia. Por familia, pero realmente sí, con algún poeta del grupo de Almería que también están vinculados con el de Granada. Y luego también hay muchos museos en Murcia, por ejemplo el Ramón Gaya. Ramón Gaya era un gran pintor y también poeta y escritor,
Ecuador, y entonces allí también se organizan recitales con frecuencia, en el MUBAM, el Museo de Bellas Artes de Murcia también, y en otros muchos sitios. La verdad que sí, que la poesía, aunque no es algo, digamos, que mueve masas, pero tiene bastante presencia. Tenemos que hacer un complot para unir más esas zonas también con esta parte de Andalucía, que de verdad que yo veo mucha concomitancia. Veo que hay una comunidad. Eso debería todo lo que te empeñes. Eso debería todo ser lo que te empeñes y vamos. No, que debería de hacerse como un... hoy decir, esto lo tenemos que intentar llevar a cabo. Sí. En esa zona. Bueno, aquí hemos tenido durante mucho tiempo viviendo, no murciana, pero sí valenciana, una querida amiga, ¿verdad? Dolores Alberola, que escribe tanto en castellano como en valenciano. Y ha vivido muchos años en Jerez, y ella sí que nos ha dado pinceladas de lo que se estaba haciendo. Claro, ella conocía mucho mejor a poetas valencianos y también de la zona de Murcia y nos ha puesto un poquito en contacto, pero desde que se ha ido, pues estamos un poquito huérfanos ¿cómo se diría? Levantinidad. Y lo echamos de menos, la verdad, así que tenemos que abrir otro cauce por ahí. Pero léenos algo más, por favor. Hay una parte en el libro, la parte central de la última primavera, no nos han leído nada, nos han leído del primero y del último. Hay uno, sí, que también tiene que ver con el mundo antiguo y se llama... Yo le he dado el título de globalización, aunque ya digo que aquí no aparece con título. Tiene que ver con una figurilla, bueno, os leo el poema y ya veréis. Entonces, ¿Es de palabras para un epitafio o es de la...? No, hace 7.000 años en Sesco. Empieza hace 7.000 años. Y sin embargo la vida, de la última parte. Sí, de la Que última quizá parte. es la más luminosa, ¿no? Sí. Bueno, Yo lo tengo aquí, pero... sí, ya lo tengo localizado. Hace 7.000 años, en Sesclo, las madres abrazaban a sus hijos para protegerlos. Hoy, para protegerla, yo no debo abrazar a mi madre, pero la abrazo y rezo, la beso y rezo. Ella no podría entender las razones que lo desaconsejan, como no comprende la que nos obligan a privarla del pan y la sal. Miro la figurilla Tesalia, tosca curótrofos. No conservan las cabezas ni la adulta ni el niño que acuna en su regazo, y habrán de convertirse con el tiempo en el molde pagano e ignorado de innúmeras madonas. La terracota anónima, mutilada, mantiene intacta la esencia preservada de un gesto universal, abrazo neolítico, que conmueve al que mira tras de 70 siglos. Iniciaba la Hélade, una era en la que Europa y Asia andaban de la mano, cultivando vegetales para sobrevivir, domesticando animales para sobrevivir, cuidando de los más débiles por respeto a la vida. Así sucedió. Así sucedió. Y así sí. Bueno, la referencia a la que no puedo abrazarla, bueno, obviamente en algún otro poema también he hecho mención a la pandemia que nos obligó pues, a mantener una distancia que las personas que tenían algún problema, como en el caso de mi madre, pues no llegaban a comprender. Y se hacía especialmente duro por eso, pero bueno, hemos sobrevivido de aquella manera, ¿no? Esperemos que no tengamos que volver a pasar por... Que la temática de la pérdida también de la memoria y de cómo se va difuminando ese recuerdo, a los poetas, me voy a incluir, y a Caballero, bueno, lo tenía obsesionado, pues nos toca muy de cerca porque es uno de los temas, yo diría de los 3 temas de la poesía. Entonces, claro, la memoria y la pérdida de la memoria, enfrentarte a eso, cuando además es alguien de tu familia, tu madre o tu padre, y aquí tenemos una persona que también ha escrito sobre ese tema.
no sé, yo creo que por desgracia, pues es algo que a lo que nos tenemos que acercar y a lo que nos tenemos que enfrentar alguna Lo vez. más duro, a través del tiempo, que tú has dicho la enfermedad de tu madre 10 años, la mía dura 14, cuando llega el momento de que se va, entonces yo al menos tardo también un año o año y medio. Escribir ese libro lo hago en la noche, que es cuando he velado con ella. Y entonces es retomar de nuevo su memoria, pero no solamente su vida o mi vida con ella, sino hay también dos partes en el libro en las que la segunda parte es vivir la tierra, es decir, mi madre siempre decía a mi casa, es a mi casa, a mí no me conocía ya, es decir, no percibe quién eres, eso es durísimo, que no sé si te sucedió. Pero percibía la tierra, ¿no? Percibía su hogar, ¿no? A mi casa. Pero ella continuamente entonces, como ella era muy religiosa, uno de los hechos que sucede es que una mañana que ella no sabe ni vestirse, yo no pude entender nunca aquello. Yo estaba enferma ese día con fiebre, había que dejar siempre la puerta cerrada, mi hijo se olvida y de repente suena el interfono y viene alguien a casa y me dice, Maribel, tu madre está en la puerta de la iglesia. ¿Pero cómo? Sí, está vestida, está con el camisón, se ha puesto los zapatos, se ha puesto... Entonces, ella dice, a mi casa, perpetuo socorro. A mi casa, perpetuo socorro. La iglesia. Es la iglesia, donde ella iba. Eso fue, para mí, por ejemplo, tremendo, ¿no? Aparte de perder su identidad, el perder, de alguna manera, yo también mi identidad. Eso era lo más duro, pasar a ser una señora. Entonces, de nuevo yo me hago pequeña en ella cuando hago el libro, porque soy yo realmente la que estoy en una total ausencia. Ausencia de todo, ausencia del afecto, del amor, del cariño, del cuidado. Soy yo la que ya no percibo eso y he perdido todo, he perdido también mi raíz, la raíz de mi otra tierra, aunque lleve aquí ya 55 años, hay una raíz que está en Castilla y León que no olvido, no olvido jamás, pero allí me ata la tierra y aquí me da el vuelo. Este tipo de escritura es que también es sanadora para el que lo escribe, pero no podemos perder también de vista que es sanadora para el que, aunque no nos haya sucedido algo ni siquiera parecido, pero al final, ¿verdad? Una de las cosas que me dijo Natasha, dice, públicalo, Charo, dice, porque a ti te va a ayudar, pero sobre todo va a ayudar a otros, porque a veces cuando leemos, a mí me ha ocurrido, no solo con poesía, con cualquier obra literaria en la que me he visto reflejada, digo, madre mía, qué maravilla cómo está expresando algo que yo siento y que no soy capaz de poner en palabras, ¿no? Entonces me dijo, pues piensa que eso también puede pasar con lo que tú escribes con respecto a otros. Y alguna vez me ha ocurrido y la verdad que sí, pienso que bueno, tiene ese papel también la literatura. No es que sea terapéutica solamente, es mucho más, pero también tiene ese papel. Y bueno, pues la verdad que sí, yo recuerdo que mi madre a mi padre y a mí fue a los últimos que olvidó y de hecho yo creo que no siempre, que a veces nos reconocía, pero a mis hermanas muchas veces le intentábamos hacer ejercicios de memoria, preguntarle cuántos hijos tienes, y en una ocasión que una de mis hermanas estaba conmigo, llegó mi padre con mi madre y me preguntó mi madre, ¿es una amiga tuya? Claro, mi hermana se quedó, la pobre, destrozada porque sí. Es lo que dicen, ¿no? También es el que el hijo pasa
o la hija pasa a ser la madre, al revés. Sí. y luego por otra parte el que ella no te conozca, ¿no? ¿Quién es tu raíz? Pues sí, es duro, pero la vida tiene esas Yo cosas. creo que son temas que en algún momento estuvieron casi vetados, no se escribía de ese tema, y después, por ejemplo, Juana Castro abrió ahí un cauce de poemas sobre el tema del cuidado y del cuidado a una persona que estaba perdiendo sus facultades físicas o mentales, en este caso, de memoria, y abrió un cauce muy importante, y casi siempre han sido mujeres las que han escrito sobre ese tema. Porque tenemos dos casos, que abordado Juana Castro. Juana Castro. Sí, Juana Castro. Los cuerpos. Los cuerpos, exactamente. Y es interesante también cómo la mujer que es cuidadora también es la que luego escribe sobre ese cuidado, sobre esa pérdida, pero sobre todo sobre el amor del cuidado, el volcarte en alguien que está necesitando. No sé si estaba buscando sobre Una noche de hospital, aunque bueno, es que quisiera darle otro giro, pero bueno, acabo con este, si queréis que lea algún otro, pero en relación con... Yo creo que dice algo de lesbia, que yo sé que hay más de lesbia. Sí. Bueno, pues la página 11, se llama Habitación de hospital y es una noche de acompañamiento a mi madre. Emerge el dormitorio de lo oscuro, igual que un revelado. Sutil velo se va superponiendo poco a poco, como un tinte lechoso derramado bajo la luz de un incipiente día, que se anuncia flamante, dibujando de nuevo sus contornos a las cosas. Duermes por fin, mientras yo te contemplo, aliviada y rendida de fatiga. En mi pecho palpita la evidencia, signo de mi fracaso lacerante, para mostrar ternura sin ambajes, la calma resignada de quien ama como se debe amar, sin condiciones, para ahogar la impotencia que me ahoga ante el preludio de una nueva fase en tu presto vivace de minuendo, que como lava tenue e imparable, todo lo va cubriendo sin remedio. En tu cerebro, acaso un remanente permanece y resiste con bravura el asedio cruel de quien te roba insidiosa el recuerdo y la memoria. Y en esa resistencia se condensa la determinación de tu carácter, la intransferible esencia de tu vida, voluntad inquebrantable y sin fisuras. Ojalá fueras, madre mía, luna, para empezar de cero hasta llenarte, y uróboros perpetuo me mecieras en tus brazos como cuando era niña. En los míos no cabe tu grandeza, ni mi pena me cabe en el costal. Y vamos a un poquito más amable, de alguna manera. Léenos algo más sobre Catulo, sobre lesbia, que aquí estamos varios muy aficionados a la literatura latina. Sí, bueno, pues cambio de clave, y lesbia y Catulo, como sabéis, hemos comentado lo del libro la antología de poemas, versiones del Carmen V, y entonces yo le quise dar voz a lesbia, porque claro, solo sabemos la versión de Catulo, ¿no? Y lesbia Catulo la tengo por aquí, en la página 6. Dice... Lesbia a Catulo. No sé de qué te quejas, Catulo de mis íncubos, qué cansino te pones, que dale a las promesas y a soles que brillaron otro tiempo, que si me ofrezco a otros, que si piedritas blancas y monsergas, olvidas a Juvencio y sus ojos de miel que ayer besabas, tú que solo los míos decías pretender y sin descanso pedías sin hartarte, que no significó nada aquella siesta, que solo en mí pensabas, mientras por 9 veces, qué derroche, llenabas a Exipila un mediodía, después de haberte hinchado de comida. Que cuando dibujabas en la mesa tu dedo untado en vino, convertido en pincel,
a mí me dibujaba, presente mi marido. No me escribas más versos, te lo ruego, me fastidia el reproche permanente. Ni apedrees mi puerta con suspiros, no vas a conseguir nada. Si un día me colmaste de caricias, hoy de inmundicia cubre su recuerdo, y donde hubo sutil delicadeza, susurros y palabras cariñosas, ahora ladridos hay, sino rebuznos, y lenguaje soez y descarnado. No me mandes recados, te lo ruego, lo suplico, con Aurelio o con Furio. No te entregues a chismes difamantes, ni utilices chantajes infantiles. No me interesan ya tus tonterías. 1000 veces te lo he dicho, te lo digo otras 100. Soy dueña de mis actos, yo sé que tú lo sabes. No se vende esta lesbia ni a Ignacio ni a ninguno. Puedes perder cuidado. A mí no me has perdido, porque nunca fui tuya ni de nadie. Vale, Catulo, vale. Bueno, Lesbia se resiste a esa, bueno, a esa difamación constante, ¿no?, de Catulo. Es muy interesante como en la literatura clásica, sobre todo en la latina, hay ese punto irónico en muchos de los, ese sarcástico, irónico, divertido, como tú también lo introduces y lo pillas también, que en Catulo, en Marcial, en todos ellos, ¿no? Esa cosita, no divertida, pero sí que punzante, picante y lo capta muy la aguja. Sí. Lo hace muy, muy bien, y yo creo que en este libro se ve también en muchos aspectos, ¿no? Y, en fin, muy... Pues si quieres alguno más, si no, pues... Aquí lo que me digáis. Soy una por lo madre. menos bueno, si quieres comentarnos también algo del beso para Catulo, de cómo ha sido la génesis de este libro, un libro muy curioso, un libro que tiene, a ver si lo digo bien, 171, que ya cada vez nos cuesta más trabajo leer el número romano. Qué pena que lo han quitado hasta de las escuelas, la numeración romana. 171 versiones. ¿Cómo has hecho para encontrar 171 personas, poetas y escritores que se hayan atrevido a versionar el Carmen V de Catulo, tan conocido por alguna parte? Bueno, pues esto es un proyecto que está en marcha, todavía no ha finalizado, porque mi intención es recopilar 1000 versiones. 1000 versiones. Lo que pasa es que, claro, 1000 versiones, llevo ya unas 600 por ahí, ¿no? En distintos idiomas, pero es difícil conseguir, porque no todas están hechas por encargo, algunos de ellos simplemente pues son... He evitado las traducciones literales, pero algunas son prácticamente traducciones, la mayoría son versiones. Entonces, tendría que contactar con todos aquellos que han traducido y también en otros idiomas para pedirle los derechos, para pedirle permiso para incluirlos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, ahí está, es una labor de tiempo y tengo muchísimas más. Y estas, pues, también para hacer un libro en papel, 1000 versiones iba a ser mucho más complicado porque la financiación no es fácil. Y tengo la suerte de que la directora del Museo de Teatro Romano de Cartagena puso en marcha esta colección hace unos años, Diálogos del Mundo Antiguo, este es el número 3, y yo ya había participado en el número 2, que es una antología de poemas dedicados a la memoria de Ovidio. No poemas en los que haya influencia de Ovidio, porque eso sería inabarcable, porque las metamorfosis, sobre todo de Ovidio, han sido una obra de referencia en la literatura, en el arte, en la música, pues desde la antigüedad a nuestros días. Entonces eso sería inabarcable. Pero me centré en la figura de Ovidio como hombre y en su obra en concreto las referencias al exilio o a circunstancias de su vida. Entonces, de aquel número ha surgido este otro número, porque, bueno, pasados unos años, pues dentro de esa misma colección se me ha dado la oportunidad de que presentara estos versos para Catulo. Y el hecho de que sean 171, pues casi que no es tan importante el número ni hay una razón concreta más allá de que si era demasiado extenso tampoco era posible publicarlo.
Entonces es una selección, sí, es una selección de textos, de poemas, digamos. La edición es muy bonita, me recuerda un poco también la tradición de la imprenta del sur de Málaga. La edición es preciosa porque es Muy obra de José Luis Montero, también de nuevo. Pues, Soy un fan de su obra. pues me recuerda eso. Si se me nota, Es un poco el rojizo con algunas letras, es muy de la imprenta del sur. Sí. Es muy bonito, os lo recomiendo también. Creo que no está en la puerta, en la mesa de la puerta, pero lo podéis pedir seguro en la librería y es un libro muy bonito y hay muy bueno. Pues precisamente sí. el primero el anterior, el número dedicado a Ovidio, es el que nos unió aquí a José Luis Montero y a mí. O sea que los clásicos han sido muy importantes en mi vida y siguen siendo. Lo de Ovidio. Y son totalmente actuales. Sí, sí, actuales y están vivos. Y actualizables. Sí. Bueno, pues, si no hay ninguna otra pregunta o algún comentario, si no nos quiere decir nada, Rosario, o José Luis, que también puede activar. Tú, lee el tuyo. No, porque el mío es uno para que lo encontréis. No, mejor, tú tienes uno también. Bueno, tienes el de... Sí, tengo otro aquí diferente al que he leído. Lea ella el suyo, que es su día. Pues yo voy a leer el mío y el de Pepa y con eso acabo. Ya que ella no quiere leerlo, lo leo yo para que veáis qué bonito. Bueno, el mío dice así: comamos el mundo, mi lesbia, abocados, vivamos y amemos, y que nos importe menos que un pimiento lo que piensen esos vejestorios necios. Los soles se ponen y nacen de nuevo, nuestra luz, en cambio, lo que dura, dura, no más de un instante. Bésame tú mucho, dame besos miles, cientos y más cientos, y mil más de nuevo, hasta que nos hartan los labios de besos, tantos que perdamos no solo el sentido, tantos que imposible se haga contarlos, y ni los que rabian de envidia por ellos calculen la cuenta del granero de besos. ¿Y el de Pepa? ¿No lo quieres leer tú, de verdad? Sí. Venga, que léelo. Que estando ella aquí, Lo leo. a veces destrozamos los poemas de otros, si destrozamos los nuestros, No, porque bueno, además, como es realmente una versión del mismo poema, que veréis que todo... Dice: vivamos, lesbia, amémonos sin freno, no pierdas tiempo con murmuradores, son viejos amargados que no saben del vértigo gustoso del deseo. Es tan breve la vida, silenciosa llega la muerte y cesa la aventura, y se acaba el amor y ya no hay besos. Dame 100, dame 1000, pierde la cuenta, que esos que nos critican se avergüencen y aparten la mirada confundidos. ¿No ves que es solo envidia lo que tienen? Muchísimas gracias, Charo. Bueno, hemos abierto un hilo también aquí de comunicación entre Murcia y Jerez. Y nada, vamos a brindar, que es lo que piden también los clásicos, con un vino de Jerez, que tenemos que ganárnosla para la causa, ¿eh? Eso de que sea cervecera la vamos a ganar para la causa del vino de Jerez. Muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. El lunes tenemos novela, una novela de Miguel Ángel García Argüez, más conocido como El Chapa, seguro que lo conocéis, del Carnaval de Cádiz, el del coro del Chapa, pero que es un enorme escritor, poeta maravilloso y también muy buen novelista. Nos trae una novela de distopías y de ciencia ficción. Y el jueves tenemos a Kenice Mourad, la novelista de parte de La princesa muerta, aquel bestseller de los años 80 que me vendió millones y millones de copias, que a sus 85 años va a visitar por primera vez Jerez y vamos a tener el placer de tenerlas aquí. Así que tenemos, bueno, empezando por el día de hoy con Charo, tenemos ahora un montón de días de lujo asiático. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.